Bienvenido o bienvenida nuevamente al curso QSAR impartido por el grupo QIVIC del Instituto de Química de la UNAM. Para esta sesión veremos el quinto principio de la OCDE, encaminado a mejorar el desarrollo de modelos QSAR, la interpretación mecanicista. Nuevamente contigo, el doctor Fernando Prieto. ¿Qué establece este quinto principio de la OCDE? Proponer una interpretación mecanicista para el modelo, siempre que sea posible. Esto quiere decir que vamos a intentar interpretar el modelo en función de los descriptores elegidos por el algoritmo, de manera tal que podamos hacer sentido con el posible mecanismo biológico involucrado, ya sea mecanismo de reactividad, mecanismo de interacción, etc., para las moléculas en estudio. La consideración entonces será que esto no siempre es posible. Desde un punto de vista científico, la interpretación mecanicista puede ser única o puede haber distintas interpretaciones. Por tanto, la ausencia de esta interpretación no significa que el modelo no resulte útil o que no pueda considerarse dentro del contexto regulatorio. La intención del quinto principio no es rechazar o discriminar modelos, simplemente es buscar esa asociación entre la predicción, el algoritmo, lo que se elucida a través del modelo QSAR, y la parte biológica. Si podemos empatar las dos, entonces tenemos un modelo robusto y estamos generando un modelo que puede ser punto de inicio para mejores y posteriores modelos. Bueno, decía yo, un punto importante es considerar la reactividad de la molécula. Entonces, se han de considerar las características subestructurales, como los grupos funcionales o las partes que involucran cierta actividad, cierto reconocimiento. Esto entonces lo podremos relacionar a ciertos descriptores que podamos interpretar de una manera física. Y si esto además es consistente con el mecanismo biológico involucrado o conocido hasta el momento, vamos bien encaminados a una interpretación mecanicista. Es pertinente aclarar que esta interpretación se puede determinar a priori, es decir, desde el momento 1, al desarrollar el modelo, se eligen los datos o se eligen los descriptores que se ajusten de mejor manera a un mecanismo involucrado. Es decir, si yo ya sé cuál es el modo de acción biológico, voy a procurar elegir los descriptores que mejor correlación tengan hacia esa actividad en particular. O pudiera ser a posteriori. Yo desarrollo el modelo, el algoritmo selecciona los mejores descriptores, tengo un buen modelo, ahora voy a tratar de hacer sentido con lo que se obtiene buscando los datos experimentales que avalen las observaciones y las predicciones del modelo. Veamos algunos ejemplos. En primera instancia, la inhibición del receptor de estrógeno. Este blanco molecular es de principal interés debido a los disruptores endocrinos. Estas son sustancias de origen an- antropológico, digámoslo así. Son por acción del hombre y se estima que hasta la década pasada existían alrededor de 58.000 sustancias que se pueden clasificar como genoestrógenos. En 2006, Liu, Papa y Gramática desarrollaron un modelo QSAR que buscaba predecir la afinidad de posibles disruptores endocrinos. Para el desarrollo de este modelo se utilizaron 132 compuestos activos y 100 considerados no activos, todos ellos depositados en EDKB, una base de datos de conocimiento sobre disruptores endocrinos que se desarrolló en el NCTR o el Instituto de Investigación Toxicológica que forma parte de la FDA en Estados Unidos. Se calcularon 800 descriptores moleculares para todos estos compuestos químicos y en particular estos fueron elegidos con base al endpoint definido como el logaritmo de afinidad, determinados todos en un modelo murino. Se construyeron diversos modelos, todos por regresión lineal múltiple, y en particular los que utilizaban estos descriptores presentados en pantalla mostraban un mejor desempeño y mejores valores predictivos.
El dominio de aplicabilidad se limitó entonces a compuestos similares a estrógeno. La interpretación del modelo hasta cierto punto fue la siguiente. Se encontró que los descriptores TIC1 y X2A se pueden relacionar con la complejidad molecular, es decir, determinan hasta cierto punto el grado de sustitución y de ramificación presentes en el genoestrógeno. Se encontraron también descriptores relacionados con la polaridad y entonces de manera indirecta con la posible electrofilia y el comportamiento electrónico de la molécula. Se encontraron también descriptores muy relacionados al volumen, tamaño y forma. Y de forma más específica se encontró el descriptor NAROR, que se refiere al número de grupos éter aromáticos presentes en la molécula. Entonces podemos relacionar directamente este grupo funcional como necesario para formar puentes de hidrógeno específicos dentro de la cavidad del sitio activo, y todo ello podemos relacionarlo al fenómeno de reconocimiento y de interacción. No obstante, más allá de esta descripción general, no fue posible proponer el mecanismo intrínseco de este reconocimiento. No se pudieron relacionar directamente los residuos de aminoácido involucrados o la interacción específica con alguno de ellos. No hubo una interpretación totalmente mecanicista. Simplemente hubo una interpretación general que de nuevo hubiera resultado como un extra para este modelo, pero no limita su utilidad y su uso práctico. Un segundo ejemplo es el desarrollo de un modelo QSAR para determinar nuevos inhibidores de la catepsina K. La catepsina K es una proteína involucrada en el proceso de osteoporosis, recordando que esto es la pérdida de homeostasis ósea. Esto sucede porque la matriz colágena que forma los huesos está en un constante equilibrio de calcificación y descalcificación por acción de los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. En particular, lo que sucede es que durante la reparación y calcificación de esta matriz se secretan enzimas proteolíticas por acción de los osteoclastos. No obstante, esto genera un ambiente ácido por la liberación de protones, y esta acidosis promueve la solubilidad y entonces la pérdida de minerales. Si este fenómeno es continuo, bueno, se genera el proceso patológico que conocemos como osteoporosis. Lo que se puede hacer entonces es inhibir estas enzimas proteolíticas, en particular la catepsina K, que se expresa en los osteoclastos. Este modelo se desarrolló en la industria farmacéutica y buscaba predecir nuevos inhibidores covalentes de esta diana, particularmente aquellos derivados de cetonas y de nitrilos, siendo el fármaco modelo el Valicativ. Además, se consideró lo siguiente: dentro de la estructura del Valicativ se sabe cuáles son las regiones que interactúan de manera más específica con el sitio activo de catepsina K, y se dividió en la zona S1, 2 y 3 respectivamente, siendo la zona S1 donde ocurre la reacción covalente. Entonces, de nuevo, recordando, el objetivo de este modelo era predecir nuevos aminonitrilos y su posible actividad y potencia biológica. Para ello se utilizaron 52 moléculas de este grupo funcional y se tomó como endpoint la información experimental hasta ese punto. El algoritmo, en este caso, se optó por una caja negra, es decir, una red neural. Y lo que determinó este algoritmo fue que existían 17 descriptores relacionados con la actividad de estos compuestos, siendo en particular un descriptor que nos habla de la facilidad de formar puentes de hidrógeno. Por otro lado están las energías, que también nos determinan la reactividad y la propensión que existirá para formar el enlace covalente en el sitio S1. Tenemos también un descriptor que resulta muy importante porque nos habla de la forma y entonces también de la complementariedad que habrá dentro del sitio activo para el aminonitrilo. Y existieron también correlaciones negativas de acuerdo a
los puentes de hidrógeno, la superficie de área que también se puede relacionar con las interacciones de larga distancia, y esto también resultó fácil de correlacionar con lo que se había descrito para otros inhibidores de catepsina K que en particular resultaban muy potentes. Entonces todo esto de nuevo nos pudo dar herramientas, o bueno, pudo dar herramientas para describir el proceso de reconocimiento y muy particularmente el proceso de reacción covalente necesaria para la inhibición de esta diana. Finalmente, un ejemplo abocado en la inhibición de bromodominios BET. Los bromodominios son proteínas pequeñas altamente conservadas en distintos genomas. En particularmente en el de los seres humanos se han caracterizado 60 bromodominios distintos, todos relacionados a procesos fisiológicos importantes, particularmente la proliferación y división celular. La estructura de los bromodominios también está muy conservada, sin importar la especie, y está basada en 4 alfa hélices en contrasentido horario, con el sitio activo ubicado en el uso ZA, que es una estructura de amplia longitud que comunica precisamente las hélices Z y A. Para la familia 2 o la del bromodominio y dominio extraterminal, este sitio activo tiene dos particularidades. La primera es que existe una región aromático hidrofóbica conocida como la región WPF, y también existe una red de agua altamente conservada que participa en el fenómeno de unión. En 2018, Speck-Planch y Scotty propusieron el siguiente algoritmo, el cual se entrenó a partir de 1166 datos que buscaba predecir la afinidad de nuevos ligandos a BET. En particular, todos estos descriptores podemos ver tienen una relación con la hidrofobia de las moléculas. También existía un índice que nos relacionaba la distribución topológica, en particular de átomos de nitrógeno, lo que en pantalla se muestra como AW. Ahora, resulta que todos estos descriptores son de naturaleza cuadrática, son índices cuadráticos que también podemos relacionar con la topología, la distribución de estos elementos en la molécula. Ahora bien, se puede argumentar entonces que la hidrofobia del ligando es un factor crucial para su reconocimiento. Los autores señalaron que la distribución de los elementos hidrofóbicos, aromáticos y además de heteroátomos, siendo específicamente aquellos de nitrógeno, debía tener un equilibrio razonable para tener compuestos potentes hacia los bromodominios BET. Desafortunadamente no lograron explicar por qué. Para este caso vamos a proponer a posteriori una interpretación mecanicista del modelo de los autores. En pantalla se muestra el sitio activo de los bromodominios BET. La región en verde es la región WPF, esta región aromático hidrofóbica, y los contornos en amarillo y lila son regiones polares. Los contornos lilas son para heteroátomos de nitrógeno y los contornos amarillos resultarán favorables para moléculas de agua. Con esto resultará más fácil entender por qué la distribución topológica resulta tan importante y debe de estar de forma muy puntual, en particular para los átomos de nitrógeno, ya que el sitio de reconocimiento principal resulta más afín a este tipo de sondas moleculares. Con esto puede quedar más claro por qué se requieren o por qué son indispensables estos descriptores para entender la actividad biológica de los ligandos a bromodominio BET. En resumen, como se ha establecido en otras sesiones, un buen modelo va mucho más allá de solo tener buenas métricas o buenos coeficientes de correlación o de predicción. La selección de datos es el proceso crucial para entender cómo puede afectar esto al desempeño, al dominio de aplicabilidad y además a las posibles conclusiones, entendidas como esta interpretación mecanicista. Tener un modelo robusto que se apegue a los modelos de a los principios de la OCDE, perdón, es algo indispensable, mas no necesario, recordando, para el quinto principio. El quinto principio es algo deseable para tener un modelo muy robusto, mas no necesario para que el modelo en sí mismo resulte útil.
Simplemente son guías para tener un modelo que sea fácilmente trazable, que sea interpretable y que además facilite el desarrollo de nuevo conocimiento. Sin más, eso es todo por esta sesión. Te agradezco tu atención.